Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Qué honor volver a platicar con ustedes, a compartir. Pues quiero compartirles algo que tengo ahí guardado, un artículo que escribí un día antes de las elecciones de El Salvador, que es bueno compartirlo porque tiene muchas cosas que en la actualidad todavía son vigentes, pues como el estado de excepción en El Salvador, algo que ha dado muy buenos resultados, pero no porque el estado de excepción sea la última ratio que se tenía que hacer, sino que eso se vio apremiante porque hay medidas distintas, pero aquí era lo que correspondía como última ratio, como lo dije antes. Mi nombre es Oscar Rolando Martínez. eh, Tengo número de colegiación 25584, colegiado en el Colegio de Abogados de Honduras. Este artículo lo escribí el sábado 3 de enero de 2024. Se los leeré a continuación para aprovechar el tiempo a la vez. Quizás mi análisis no sea del agrado de muchos, non plus ultra sabios de la jurisprudencia constitucionalista del derecho positivo contractual. Sin embargo, haré este lance contra dicha opinión en contrario. Si vemos lo que acontece en El Salvador con el joven presidente Nayib Bukele, bajo la perspectiva de los derechos humanos, sin ningún tipo de sesgo de color político, sino con el interés superior de seguridad de vida, de la vida de cada uno de los salvadoreños, que esto garantiza conducta que vislumbra continuar manteniendo la paz jurídica en este país, paz que nunca antes logró ningún presidente de los que precedieron a Nayib Bukele. Seguridad que está apegada a la doctrina adecuada a la necesidad y circunstancias que vivía el país. Aunque muy pocos lo han mencionado, esta doctrina es la doctrina creada por el alemán Gunther Jacobs, llamada derecho penal del enemigo y derecho penal del ciudadano. Hay que hacer una aclaración aquí que normalmente cuando alguien habla del derecho penal del enemigo, lo trata de imponer con un sesgo como que las personas tengan una cortina enfrente que el derecho penal es enemigo del ciudadano. No, la doctrina se llama específicamente doctrina derecho penal del enemigo y derecho penal del ciudadano. Hay una distinción entre ambos. Lo que merece la persona que ha cometido un delito y lo que merece una persona que de repente ha cometido una infracción por error o por negligencia, por decirlo de alguna manera. Este nombre, que resume con objetividad su propósito para lo que se creó, ¿cuál es el eje transversal o columna vertebral de las Naciones Unidas? Cuidar a las personas. Ahora muchos más evolucionado su objetivo, porque desde la niñez proporciona estos derechos a los seres humanos, aún antes de nacer la persona. Es decir, desde que éste está en el vientre de la madre, si esta protección legalizada por un estado de excepción que está siendo ejecutado por Nayib Bukele en El Salvador, la vemos desde esta seguridad a la vida de las personas que propone las Naciones Unidas, el presidente no está irrespetando ni violentando los derechos humanos de nadie. Por el contrario, está dando seguridad a los ciudadanos y castigando al que irrespeta la norma, la cual es el ser del Estado de Derecho de un Estado. Es decir, al que no cumple su rol con la ley del derecho penal. Esto lo ratifica las mismas Naciones Unidas a través de la Convención de Palermo. En este instrumento también declara que los criminales están mejor armados que los estados afectados por esta pandemia criminal e invita a que los estados se armen con armas superiores a las que usan los criminales para combatir a los enemigos del ciudadano honesto y trabajador, de estos que violan la norma y que vulneran los derechos de las personas
que cuida y protege los derechos humanos. Si un Estado no tiene seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho. Es decir, cuando un Estado no tiene Estado de Derecho, está próximo a ser un Estado fallido, a ser un Estado fallido, como casi sucede en el Ecuador. Si el Estado no toma medidas severas de acuerdo a las circunstancias criminales, no podrá tener un Estado de Derecho sólido. La Convención de Palermo, como una ley supranacional y que hoy pertenece al bloque de constitucionalidad que tienen los estados suscritos a estos tratados y convenciones, legitima al presidente Nayib Bukele para proteger los derechos humanos de los ciudadanos, vulnerables a estas personas que sí, hablando apegado a derecho, han perdido sus derechos civiles, que recuperarán cuando resarzan el daño causado civilmente y otros con condenas proporcionales a sus crímenes. Eso es el derecho penal del enemigo y el derecho penal del ciudadano. La norma protege al ciudadano y culpa al que la vulnera. Si solo aplicamos una parte, la estamos violando. Aquí es muy puntual el principio o aforismo iura nubi curia, lo que significa que el juez conoce el derecho, este le asiste a la mayoría. Si ponderamos de acuerdo al derecho, que más adelante haremos una breve analogía, y así de esta manera ustedes sean quienes ponderen si el presidente Nayib Bukele está equivocado o usted está ciego. La población de El Salvador es de aproximadamente 6.518.000 habitantes. Esto no obsta decir que se podrían sumar 1.693.000 más, de acuerdo a la revista de donde estamos tomando esta información, cuyo link del sitio web dejamos aquí en azul. La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores es quien brinda esta información. Si restamos las personas que están detenidas, que según el diario La Prensa Gráfica de El Salvador son actualmente 75.100 los detenidos, quedaría un excedente de 6.442.900 ciudadanos que tienen derechos humanos también, los cuales deben de ser protegidos aún más que la enfermedad por justicia. Dije que haría una breve analogía para que usted sea quien pondere si vale la pena que el presidente Nayib Bukele continúe con el poder en El Salvador. Aquí es necesario que echemos mano al control de convencionalidad, convenio internacional que entiendo El Salvador está suscrito. Es inevitable que expliquemos que el control de convencionalidad, el control de convencionalidad es una herramienta o técnica que protege los derechos humanos de las personas del derecho interno, al ser contrastada con la Convención Americana de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la misma Constitución de la República del país. Esto quiere decir que el control de convencionalidad, al hacer una ponderación, lo que busca es, sí, proteger derechos humanos de las personas, pero tampoco no es que va a eximir a una persona que haya violentado derechos humanos por decirlo de alguna manera, dejarlo en libertad o a dejarlo, eximirlo de cualquier responsabilidad si ha quebrantado la norma. Recuerden que en derecho penal existe una figura que se llama protección de la norma. Esa protección de la norma sirve para que el Estado de Derecho se mantenga actualizado y vigente en los países que se pretende aplicar un derecho penal no injusto, como aparentemente lo es, porque el derecho penal no es que sea injusto, sino que se aplica al que violenta la norma, al que violenta la ley. Quiero hacer una mención aquí de el maestro Juan Antonio García Amado con el jurista Manuel Atienza, filósofos del derecho moderno, referentes del derecho mundialmente. Ellos conversan lo siguiente a manera de ponderación jurídica. Juan Antonio García Amado no está de acuerdo con la ponderación de Robert Alexis, padre de la ponderación jurídica moderna. Dice Juan Antonio Amado:
Si a ti te dicen que hay un terrorista que tiene 100 rehenes prisioneros y que exige una petición casi imposible de brindársela, lo que queda es que un francotirador lo mate para liberar a los 100 rehenes. ¿Cuál sería tu decisión? La analogía aquí es, ¿será mejor que los que asesinan a las personas estén libres o que estén en la cárcel? No me conteste, contéstese usted mismo, pues ese es el derecho penal del enemigo y del derecho penal del ciudadano, principio jurídico romano cuyo autor fue el jurista Ulpiano, cuando dijo que el derecho es dar a cada uno lo que corresponde, como lo dice la Convención de Palermo, retomando esta convención que anteriormente la hicimos alusión a ella. Exhorta a todos los estados a que reconozcan los vínculos existentes entre la actividad de la delincuencia organizada transnacional y los actos de terrorismo, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y que apliquen la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para combatir las actividades delictivas en todas sus formas conforme a lo dispuesto en dicha convención. Quiero también agregar que desde mi punto de vista el derecho penal del enemigo y el derecho penal del ciudadano no es un derecho injusto o que violenta la norma. Es un derecho de proporcionalidad, de razonabilidad, de ecuanimidad, porque sería injusto que a una persona que no haya delinquido se le pongan 30, 40 años de cárcel. Mencionamos la proporcionalidad y la razonabilidad. Hay principios internacionales como el pro homine, también tenemos el pro persona, entre muchos otros. Aquí lo que determina si una persona ha delinquido son las pruebas que se puedan presentar en un órgano judicial para que éste sea sentenciado. No digo que el procedimiento de Bukele sea perfecto, pero creo que hay que cuidar a las personas que se conducen por el buen camino, porque recuerden que no solamente se está cuidando a las personas que actualmente viven en este país, sino que se está cuidando el futuro de este país, a los niños, etc. Bendiciones, gracias y espero no afectar a ninguna susceptibilidad de ninguna persona, simplemente lo estoy dando como un conocimiento jurídico, un conocimiento doctrinario y que se sepa pues que muchos quieren lo que a ellos les conviene, no lo que les conviene a todas las personas en común. Feliz día.